La antología de terror de documentales falsos VHS ha sido una franquicia que se posiciona como de los grandes referentes de películas de material encontrado. El 26 de septiembre del 2021 salió la cuarta película de la saga que llega como un reboot, VHS 94. Se remonta en la década noventera, donde el internet apenas estaba dando sus primeros pasos y las leyendas urbanas eran muy comunes. Me llaman la atención estos detalles, ya que con eso se le da un ambiente del cine clásico de la mejor manera, aunque tengan las cámaras el efecto de la estática o de que se hormiguea la pantalla, se logra distinguir lo que se quiere enseñar. La peli empieza con un cuerpo de SWAT que hace una redada en un almacén de mala muerte, en el cual, mientras más se adentran, más se encuentran con cintas VHS tomadas en diferentes partes, momentos y personas. La historia principal se centra en un cuerpo de SWAT, entrando en un edificio donde avanzan por un almacén abandonado que contiene restos de un suicidio masivo de una secta ritualista. El equipo irrumpe en un almacén oscuro y húmedo, y es recibido por una voz femenina distorsionada en los altavoces. Highway that spans the globe. It is called Internet. This is the remarkable story of the Rat Man, Westerville's very own Loch Ness monster. It's a mystery that can only be told inside the cavernous tunnels beneath our feet. I'm Polly Marciano, Channel 6 News. Construction? Let's go again. Yeah, going again. Are there other people that live down here? La primera historia nos centra en una reportera con el camarógrafo, que están en busca de una extraña criatura que vive en las alcantarillas, el hombre rata. Tell their stories. I would tell their stories to the public. Oh, I would help. that's a very generous offer. But we're going to tell our own story. You're scared. Come on. El Ratma es el primer monstruo en el bestiario de la película. Una propuesta interesante, siendo un ser al cual le rinden culto los lugareños de la ciudad. El Ratma parece ser un ser que nos provoca asombro e intriga con su tamaño descomunal. Al parecer es una rata calva con una gran boca. Nada mal en este cortometraje, porque tiene mucho de leyendas urbanas que estaban muy latentes en los años 90. La puesta en cámara se ve muy genuinamente de la época, y va acorde con adentrarse a una alcantarilla húmeda y oscura. Me gustó mucho por el detalle del comercial y el culto al Ratma, así que por ahora tenemos una historia muy buena. Okay, why don't we cut to commercial? Jesus fucking Christ! And in sports news, Ohio State plays the Indiana Hoosiers tomorrow night. Good luck to our Buckeyes. I'm Polly Marciano, Channel 6 News. Hail Radma. You haven't yet met the family of the deceased, have you? You're gonna do great, Haley. I'll be in early tomorrow morning to... Una mujer llamada Hailey es asignada a organizar sola el velatorio del difunto Andrew Edwards, que falleció en un trágico accidente, completamente echada al azar en una noche con una tormenta afuera y uno que otro apagón en la funeraria.
Todo se complica aún más cuando un misterioso hombre llega y reza por el difunto para después darse cuenta que lo resucita como un zombie. Mr. Edwards, you've been in an accident, okay? And there's some kind of a mistake at the morgue. Hayley, al tratar de luchar, es alcanzada por el difunto o supuesto difunto y la cámara se corta. Ha sido poseída por el espíritu de Andrew y al final procede a escaparse del lugar por el agujero en la pared que la tormenta provocó. El corto de The Empty Wake se pone muy tenso al principio, pero cuando sabes que nada va bien en cierta parte, te sientes con ganas de que no aparezca nada. Eso hasta cuando sabes que inevitablemente pasará. Si hay un motivo por el cual vale la pena esperar hasta el final, es el propio zombie, cuando toma vida y sus efectos se ven muy bien elaborados. El Dr. James Suhendra, con su trastornada psique, intenta crear un híbrido entre hombre y máquina, secuestrando personas y usándolas como sus conejillos de indias. Los sujetos son hechos con el objetivo de alcanzar los límites humanos y usarlos como armas letales. Subjek perempuan 099, dengan hati-hati saya akan coba menyelamatkan bagian robus dan cerebellum. Kamulah keajaiban manusia baru. Hah? Hasta que un grupo policíaco irrumpe en su laboratorio para arrestar al científico, haciendo que los sujetos se liberen y ataquen contra ellos. Esto con la vida del director James arrebatada, cuando lo único que iban a hacer era arrestarlo. Gimana nih mampus kita komandan? El resto de la historia es que vemos en primera persona la perspectiva de uno de los sujetos, asustada y tratando de escapar de los policías y de las instalaciones del doctor ya fallecido. Mediante el camino se encuentran los otros ejemplares en condiciones desagradables. Esto con los policías yendo tras ella, pero no estando preparado para las armas que porta. Si hay algo que decir de El Sujeto, es que es la historia más violenta del filme. Las peleas y las situaciones que podemos apreciar al ver a los pacientes siendo mutilados la hace muy visceral y genial. Con esto tenemos robots humanos tipo Frankenstein con un diseño interesante. Tal vez lo malo sería que no cuenta casi nada, ya que no indaga mucho en las motivaciones del científico, pero para momentos algo gore está a la orden del día. .
La milicia del primer movimiento patriótico es un grupo de supremacistas blancos que tienen una base donde se congregan para llevar a cabo misteriosos actos. El más importante es tener a un sujeto en una habitación para después dispararle justo en la cabeza, y después de unos días volver a hacerlo, y así repetidamente. No se explica muy bien cómo resucita hasta que poco a poco nos dan pistas. El oficial que aparece con ellos es el mismo que vimos en la historia principal de la película, y les ayuda con un arma que es muy poderosa, y ellos tienen el control de esta. This'll be more than enough to hold off whatever authorities come at you after the op. Hell, if those Wacom numbnuts would have had half this hardware on hand, ATF would still be out there getting chewed up. These are just drinking up that fucking Iraqi blood, huh? Oh, fuck yeah. Fucking Desert Storm. Like Desert Buckfuck, tell it. You know what, at the police station saw you taking any of this stuff? Nope. The tree or something. Hacen un peculiar experimento con un conejo que explota con sangre al tocar la luz. Steve, where's the fucking monster? La palabra clave que mencionan es vampiro, Let's fuck with them, man. y nos damos cuenta que en efecto, el tipo que tienen encarcelado es un chupasangre, que se regenera después de ser disparado en la cabeza, pero lo mantienen con vida por ser el arma secreta que tanto se menciona. En un pequeño festejo que tiene esta milicia, dejan a cargo a dos tipos que ya ebrios juegan con el cadáver del vampiro, para después ser salpicados por su sangre. A la mañana siguiente, la alarma suena y se dan cuenta de que la criatura fue liberada, no sin que uno de los miembros de la milicia explotara por la sangre que ya tenía y haberse expuesto al sol. Se adentran en su propia base, pero esta vez sintiéndose muy hostil. Todo lo que han construido se volvió en contra suya, al confiarse con esta arma que llamaban, y ahora los va devorando uno por uno. Finalmente el líder termina en la misma jaula donde el vampiro lo tenía capturado, y empieza a hacer unos rezos, y por eso el vampiro no lo puede atacar. Después procede a entrar a la luz del sol por el techo, y cuando ésta hace contacto con el vampiro, explota dejando en efecto a todos fulminados. Este corto es mi favorito, ya que cumple con el misterio, terror, algo de gore y comedia negra. Sobre todo me gusta el diseño del vampiro, ya que recuerda a los Reapers de Blade 2. VHS 94 adopta de muy buena forma el miedo que tenía la gente en los años 90, que eran leyendas urbanas y lo ortodoxo de las sectas y las religiones. El nacimiento del internet para publicar videos snuff sin tener tanta administración como la hay ahora. Y esto se muestra en la historia principal y al final de la película. Hay dos historias que considero importantes e interesantes para tener en cuenta lo que es seguir una secta o tener una creencia en algo peligroso como lo fue el Ratma y el vampiro, que por cierto son de los mejores monstruos que ha creado la franquicia. Ambos tienen en común que los rodea un grupo de gente que por su miedo prefiere aferrarse a los monstruos ya que no los entiende. Al Ratma lo alaban como a un dios, aún siendo un ser horripilante, pero bien diseñado. A estas personas fueron salpicadas por su saliva y esto hace que sigan sus órdenes. Por lo contrario, si eres salpicado por su saliva y te arde la piel como si fuera un ácido muy fuerte y se desprende la piel y la carne de los huesos, significa que nunca fuiste digno de la bendición del Ratma. Con el vampiro del corto terror es aprovecharse de un arma poderosa que cae en manos de gente no muy lista y extremista. Se dan cuenta que en efecto, se les cae el mundo encima cuando escapa de su celda y todos pierden el control intentando capturarla. Y muchos siendo exterminados por el vampiro en el intento. Parece que lo más misterioso de esta historia es cómo lograron capturarlo siendo un grupo no tan competente. Hablando de cosas técnicas en la película, me gusta mucho cómo se aprecian las grabaciones. Parecen genuinamente de esa década, a excepción del corto del sujeto.
que la cámara del Doctor tiene resolución 4K con el frame más alto de todas las cámaras, incluyendo la del propio SWAT. La violencia y el gore son uno de los fuertes de la película, con secuencias largas de tensión, y logra concluir con chorros de sangre y peleas con efectos prácticos y uno que otro efecto por computadora, pero muy bien logrado. En lo personal, esto me gustó mucho de la peli, porque llevo siguiendo la saga desde hace un tiempo, y por cómo corren los tiempos tenía la desesperanza que iba a perder lo que la saga ha construido desde la primera VHS por allá del 2012. Monstruario, aterrador e interesante, ambientación bien lograda y realista, dentro de lo que cabe, humor negro, sangre por doquier, personajes que no necesariamente te preocupen lo que les pase, pero sabes que algo los fulminará, y sobre todo sentí un gran interés por recuperar lo que la saga era. De lo malo podría decir que el final fue anticlimático y un poco meh, al presentar a dos chicas que fueron miembros de un culto de filmes snuff que la SWAT investigaba. La chica llamada Slater dice que la policía amarrada sería su última víctima para el filme y con esto acaba la película. Lejos de ser un final que no precisamente da una puerta abierta a una secuela, espero que vengan más proyectos de la franquicia, ya que pueden darse la libertad de ser lo más visceral y aterrador que quieran. Y esto fue todo de mi parte. Cuéntame si te gustó el VHS 94 tanto como a mí, o si no te gustó, cuéntame de igual manera. Y con esto me despido, te ha hablado Eddie Blade, hasta la próxima.